Buenas, volvemos con otra creepy, siendo la historia de Jane the Killer. Este video será un remake del hecho a inicios del año pasado, pero no será hablando de lo mismo, no del todo. Verán, la versión anteriormente tratada fue un resumen, siendo también la interpretación más conocida del origen del personaje. ¿No les resulta un poco extraño cómo se difundió una traducción incompleta? Así es, la Jane the Killer que todos conocemos es solo una versión abreviada de la historia original. Pero eso no importa, pues lo verán ahora mismo en este video. Pasemos directo al resumen, pues no tengo con qué rellenar el inicio. Entonces solo reproduzcan la intro. Esta historia comienza hablándonos de nuestra protagonista, Jane Arkansas. Ella era una chica normal, con pequeños rasgos de personalidad de gato, pues desde que una familia se mudó a la casa de enfrente, empezó a espiar a unos hermanos. Uno era un emo amado por todo el internet de, no sé, el 2012, no lo sé, no soy tan viejo. Y otro chico relativamente normal, el cual terminó viviendo toda clase de locuras desde su mudanza. Un día en que los hermanos iban a ir a la escuela, Jane alcanzó a ver cómo los chicos se acercaban. Era Billy y su pandilla, unos babosos que tenían la fama de robarle a sus compañeros en la parada del bus, amenazándolos para no contar nada. A Jane esto no le importaba, pues sus padres la dejaban en la escuela, así que no los topaba. Además, no le interesaba ver cómo apaleaban a unos randoms, pero no pudo soportar la curiosidad. Y unos segundos después volvió a voltear para contemplar el inicio de la pelea. En principio no le tenía fe a Jeff, pues en ese momento no estaba enterada de que él tenía poderes de protagonista, cosa que hizo gala por primera vez en este enfrentamiento, venciendo a 3 chicos armados solo sin ayuda de nadie. Énfasis en nadie. Por la reacción de Liu, Jane sabía que tal despliegue de poder no era común. De seguro se lamentaba de no haber prestado atención para entender la razón de este power-up. Aunque no tanto como saber que la pelea estaría inconclusa por el momento, pues la policía y el autobús escolar habían llegado al rescate, y los hermanos Woods se dieron a la fuga. Los padres de Jane también contemplaron el espectáculo, pero ya una vez más avanzado, y como la ley se involucró, el papá de Jane decidió irla a dejar a la escuela, pues había tenido un problema con la policía y parecía no tenerles mucha estima. Además, como Jane no le dio contexto a esta sacada de contexto, él le prohibió interactuar con ese maleante, cosa que a la chica no le molestó. Una vez en la escuela se volvería a topar con Jeff, pero en su expresión notó lo que nadie más había notado, pues parecía feliz, pero no para aparentar o algo por el estilo, sino que era una sonrisa sádica. Tras un tiempo, Jane desde su casa podría ver cómo la policía llegaba a la casa del emo psicópata. Ella, por lo que ya había visto, estaba contenta. Al fin va a ir a la cárcel, decía. Pero en eso vio a quien se llevaban. No era Jeffrey, sino Liu. Respuesta ingeniosa. Te ardes mucho, lo hago porque te jodes. Nuestra prota ya estaba imaginando cuáles argucias había utilizado Jeff para evadir a la justicia. Pero en eso, interrumpiendo sus pensamientos, contempló cómo ese naco salía de su casa, implorando a su hermano que dijera la verdad, lo cual no hizo, dejando destrozado al chico. Eso de seguro le sacó un tornillo a Jane. Jeff no es malo, plot twist. Al rato en la escuela, ella decidió dejarle una nota al emo para mostrarle su apoyo y decir que tenía una amiga en ella, cosa un poco exagerada. Además de que si en serio le importaba, iría con la policía y testificaría a favor de Liu, o por lo menos le mostraría verdadero apoyo hablando directamente con él, no dejándole una nota donde ni siquiera dio su nombre. Realmente Jane lo hizo más por lástima que por otra cosa. Los días pasarían.
Nuestra protagonista se encontraba en su habitación estudiando. Pensó cerrar su ventana, pues el ruido de los niños de al lado la distraían. Pero en eso se percató de cómo ahí estaba Jeff, jugando a los vaqueros con ellos. A Jane la situación le producía algo de gracia, pero también despejó todas sus dudas. Ya no veía a Jeff como un monstruo. Pero no todo podía ser perfecto, aunque no lo era. Más bien esto fue la calma antes de una tormenta. Una de desgracia, sí, olvídenlo. Billy y compañía se habían infiltrado en la fiesta para saldar deudas pendientes con el Jeff. Y estaban armados para que nadie molestase en su cruzada. Jane, al ver cómo la situación era tan grave, fue a llamar a la policía. Se tardó lo suyo, pues parece que su casa no tenía teléfono fijo, cosa medio rara, pero detalles. Para cuando ya había notificado a la justicia, se escucharía otro estruendo. Era Jeff, se estaba quemando. Ella sabía que debía actuar, así que armada con un extintor fue a la casa. Ahí vio al emo quemándose vivo, rodeado por gentes que buscaban apagar las llamas. Ella del miedo quedó paralizada y se terminó desmayando. Despertaría en un hospital, donde una enfermera le dijo cómo había perdido el conocimiento y se había golpeado con un extintor, cosa que se me hace medio difícil, pero no es muy importante. Ahí también conoce a los padres de Jeff, y les contó todo lo que vio. Ellos le agradecieron e invitaron a su familia a ir a cenar cuando Jeff esté mejor. Pasarían los días hasta el próximo acontecimiento de importancia. Bueno, realmente no sé si considerar esta parte relleno, pues vemos cómo vuelve a la escuela, cuenta lo sucedido a sus amigas, estas bromean con ella sobre si acaso le gustaba el tequilas, cosa que el internet no lo tomó a broma, además de hablar con Liu, en un momento donde se mostró más química entre ellos dos que con Jeff en todas sus historias. Pero bueno, el gran día llegó, y nuestra prota fue a ver cómo se encontraba el emo sensible creepypastero. Nada más verlo, esta se quedó paralizada, no solo por su rostro todo distorsionado por el accidente, sino también por su sonrisa de un auténtico psicópata. Cosa un poco insensible su reacción, quién sabe lo que pasaba por su cabeza, pero también es verdad como en este punto Jane era solo una niña, así que medio se entiende. Ella despertaría en su habitación a altas horas de la noche, se encontraba en un silencio absoluto. Rápidamente supo que no había nadie en su casa, con solo la luz de la cocina encendida. Ahí Jane encontró una nota, donde la invitaba a cenar en la casa de Jeff. Esto le produjo un escalofrío, que solo aumentó al ver por su ventana al Tequilas, golpeando suavemente su cuchillo contra el cristal. Jane no sabía qué hacer, el teléfono en su casa se encontraba desconectado, y temía que si iba a buscar el celular de su padre, Jeff podría atacarle. Entonces solo tenía una única opción, ir a enfrentar a esta versión del Joker. Aunque pudo haber hecho otra cosa, creo que todo era mejor antes de enfrentar al verdadero protagonista de esta historia. Pero ya es muy tarde para remordimientos. Jane, armada con un cuchillo de cocina, fue a la casa de quien se volvería su mayor enemigo. Una vez ahí, esta se desmayaría tras un espectáculo macabro, pues Jeff había matado a sus padres y amigas, deformándolos como a él. Jane no quería ver eso, pero este enfermo la obligó. No podía escapar, pues la había atado. Tampoco gritar, pues la había amordazado. Pero por si no fuera suficiente, Jeff decidió hacerle un favor. Le quitó su mordaza y la quemó viva, desmayándose por el dolor. Una vez despierta en el hospital se encontraba vendada, no se le permitía moverse y tuvo que ser sedada para no llorar, pues esto era peligroso en su condición. Los meses pasaron. Durante su recuperación, una persona desconocida le envió flores, que en su último día descubriríamos quién fue, pues le enviaron un paquete donde se encontraba una máscara con otros objetos, principalmente para cubrirse, con una nota. Era de Jeff, quien se lamentaba de cómo no había quedado tan emo como él tras las llamas. En vez de eso, se fue más hacia un resultado realista. Además, le devolvió el cuchillo. Con esto, Jane tuvo suficiente. Se fugó esa misma noche del hospital, cosa no muy segura, pues no se dice si ya se encontraba totalmente recuperada, además de no saber a dónde ir.
Pero bueno, por la magia del cine terminó llegando a las tumbas de sus padres, donde volvería a llorar, además de jurar venganza contra quien le hizo tanto daño, acabando así con la historia. Fue nostálgico volver a hablar de esta creepypasta. No es otra versión, sino una extendida, pero aún así funciona. Por si no lo saben, tenía pensado hacer un remake de mis videos a las historias más conocidas de los The Killers, cosa que sigue en pie, pero cuando lo haré ya es otra cosa. Pasando a la historia, está bonita, y estoy siendo sincero, ya en serio la recordaba mejor. A ver, simplemente en su tiempo me gustaba porque no conocía tantas creepypastas, pero ahora, con una perspectiva de lo que está bien o mal para este tipo de escritos, siento como le faltó, pero vamos por partes. Gracias a la mayor duración, las cosas están mejor desarrolladas. Vemos más del pensamiento de Jane, lo cual le brinda profundidad al personaje. Arreglan la estupidez de que el papá era policía en la versión resumida, lo cual no tengo la más mínima idea de cómo le surgió poner eso. Bueno, realmente sí me lo imagino. Alguien lo leyó apresuradamente y escribió en base a lo que recordaba. El final estuvo chido, y como la versión extendida dio más duración a esa parte, logra dar más miedo que la versión más conocida. Es extraño cómo no hay muchas historias con Jeff como antagonista y no protagonista. O sea, aparte de esta creepy. Además, no hay muchos casos donde el protagonista sea una víctima a la cual termina muriendo y no volviéndose otra versión de Jeff, Nina, Liu o Jane. Para tener The Killer como apodo, en base a sus historias, la tasa de supervivencia es muy alta. Esto habla de cómo muchos de los fans de Jeff y la pandilla no les interesa el terror, sino tener su autoinserción, identificarse con el prota o tenerlo de fusbando, lo cual explica en parte no solo la masiva cantidad de copias, sino también explica la relativa baja calidad de dichas historias. Pero no todo es bueno, pues después de tanto tiempo mi percepción de Jane ha cambiado mucho. Está lo obvio de cómo aún con la extensión aumentada sigue sin dar tanto miedo. Además, no se sintió tan sustancial. Pensé que la historia extendida aprovecharía tan bien el tiempo como la versión más conocida, pero realmente no. Hay muchos momentos que se sienten como relleno. No se me malinterprete. El relato de Jane supera por mucho a la práctica totalidad de los The Killers conocidos. Incluso como historia está muy bien. Tiene sus pequeños errores, pero nada muy grave. Sufre más como creepypasta, pues no es particularmente aterradora. Pero aún así da más miedo que todas las versiones de Jeff reseñadas en este canal. Pero bueno, aquí acaba este video. Espero que les haya gustado. Y si fue así, pueden suscribirse, darle like, compartir y comentar, pues eso me ayuda mucho, además de motivarme. Por cierto, no lo olviden, el fin se acerca, compren oro. Bye.